Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para considerar ahora, pues esta consideración bíblico-escatológica, en este caso la número 84. Miren, aquí está el numerito, ¿no? Número 84, para que nosotros nos vayamos ubicando, claro, ¿verdad? En el número que estamos manejando. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí y ahora para considerar lo que tú quieres decirnos acerca de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos tan singulares. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando para la consideración de cada una de las ideas. Pero por todo lo que ya nos has ayudado, te agradecemos profundamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En esta consideración bíblico-escatológica número 84, pues nosotros recuerden que hemos hecho direccionamiento, un direccionamiento hacia un enfoque específico con respecto a la destrucción del anticristo, su caída, su destrucción. Entonces, pues nosotros estamos haciendo una consideración bíblico-escatológica donde estuvimos considerando varios asuntos importantes. Pero ahorita yo quiero hacer una especie de aclaración, una aclaración que nos provee un artículo que yo he estado recomendando a ustedes para que ustedes por sí mismos vayan a ver pues ese estudio que está importante. Es importante y entonces, bueno, yo les pido que ustedes lo lean, está en YouTube y fue publicado el día 6 de diciembre del año 2014. Ese artículo que yo ya he recomendado, pero que nunca he considerado, al menos parcialmente, porque es lo que con todo el favor de Dios voy a hacer ahora, lo voy a considerar parcialmente porque, pues, como dicen por ahí, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo, verdad? Entonces, como es un artículo que está publicado en YouTube desde el día 6 de diciembre del año 2014, yo solamente voy a dar una pequeña reseña, pues claro, a la espera de que ustedes lo hagan, ¿verdad? En algún tiempo que se regalen, que bien harían, ¿verdad? En regalarse ese tiempo. Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Entonces, como de una manera específica, nosotros estamos redireccionados ya a ese enfoque específico del anticristo. Bueno, aquí hay que señalar que ya estamos con una especificidad mucho más pronunciada porque ahora nos estamos enfocando en esta sección número 84, pues nos estamos enfocando en su caída, en su destrucción. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros consideremos que de hecho hace muchos siglos Dios nos ha dicho que Él ya está vencido. Entonces, que si por alguna razón nosotros todavía no tenemos sobre nosotros el señorío de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues que ahora lo consideramos como algo esencial. Porque ya dijimos que una persona que
voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo en el tenor de la guianza del Espíritu Santo, pues automáticamente se consagra a Satanás y pues por ende a su protegido, que es el anticristo. Entonces veamos por qué no nos conviene de ninguna manera. Bueno, yo quiero entonces compartir al menos de una manera pues parcial este artículo. Otra vez que les recomiendo que ustedes ya lo vean, ahora sí, desde el principio hasta el fin. Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Fíjense que en estos días, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero en estos días, un amigo nuestro, pues muy cercano, está yendo o ya está allá en Turquía. Entonces, hace poco, otras personas que yo conozco, así pues personas muy cercanas, también recientemente han estado en Turquía. Y unos amigos míos, y les estoy nombrando así, sin andar investigando, claro que no. Estos amigos nuestros también, no sé si ya han ido o tienen pendiente, tienen pendiente un viaje, nada más y nada menos que a Turquía. Entonces, es valedera la pregunta, ¿por qué hay un surgimiento más notable con respecto a Turquía? Entonces, yo ya he comentado con ustedes que en esta plataforma he tomado en cuenta algunas personas, algunos personajes que a todas luces tienen el espíritu del anticristo. Nadie está diciendo que ellos son el anticristo, pero yo puedo afirmar que tienen el espíritu del anticristo. Entre ellos, en esa línea de pensamiento, como hombres, como personajes que manifiestan tener el espíritu del anticristo, yo he citado, por ejemplo, pues en esa línea de pensamiento, a Vladimir Putin, he citado bueno, de una manera indirecta, a Hizkiyahu Ben David, he citado también a Joseph Gregory Hallett, y en este caso yo estoy citando como un personaje, como una persona que tiene a todas luces el espíritu del anticristo, pues hemos citado últimamente a Recep Tayyip Erdogan, presidente o primer ministro de Turquía. Nuestra consideración esta, que es como les digo, un fragmento de ese artículo, Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Es un fragmento, otra vez, fue publicado el 6 de diciembre del año 2014, y bueno, se lo ha adjudicado Marco Guerra Rojas. Yo no sé si él lo está reenviando o si él es el que realmente está haciendo el reportaje o el análisis. Pero la persona a la que yo puedo señalar aquí como una referencia es Marco Guerra Rojas. Y entonces él cita Ezequiel 38 del 1 al 4. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que nosotros nos manejamos básicamente, claro que sí, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, en lo que la Biblia nos señala, porque es la palabra profética más segura. Pero de vez en cuando nosotros hacemos varios redireccionamientos a acontecimientos, ¿verdad?, en el mundo entero, que nos dicen sencillamente
cómo es que la palabra de Dios se está cumpliendo de una manera pues muy especial. Otra vez, no estoy diciendo que Recep Tayyip Erdogan es el anticristo, pero Craig White sí lo dice. Yo ya compartí con ustedes un artículo del señor Craig C. White, y él no se anda por las ramas. Él dice, ¿verdad? Que Erdogan es el anticristo. Él dice. Pero bueno, ya nosotros hemos considerado lo que él ha dicho, y bueno, él puede opinar. Bueno, él es un escatólogo con énfasis en lo que está pasando en el Medio Oriente, y hasta donde yo sé, él ahí está viviendo todavía, y entonces está viviendo la nota de primera mano. Cuando el amigo nuestro de la familia, que debe estar ahorita ahí pues en Turquía, me dijo, voy a preguntarle a Erdogan que si él es el anticristo. Bueno, le dije, ¿me dices qué te dijo? Bromeó, pero bueno, allá está. Bueno, miren, para que nosotros tengamos una idea más clara de por qué estamos nosotros en esta serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal como un enfoque general, y por qué estamos con un enfoque particular en la profecía de la visión de Daniel de las 70 semanas. Bueno, pues cuando esto lleva a cabo un ensamble, y los datos lo hacen mucho más perceptible, es cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué es que tenemos el enfoque general, el enfoque particular y el enfoque específico? Entonces lo vamos a tener en mente. Hablando de Ezequiel 38, bueno, también es muy importante que nosotros, a la brevedad posible, ¿verdad?, como sea posible, también demos un vistazo a el asunto de Gog y Magog. Pero bueno, vámonos por partes. Cuando nosotros hablamos de un papel preponderante que al menos en la actualidad está siendo pues más evidente con respecto a Turquía, tenemos que manejar algunas líneas que son básicas y que son fundamentales para que nosotros veamos un ejemplo, que si es o que si no es el anticristo, eso es secundario, pero que ese emperador de un imperio, obviamente, emperador pues de un imperio que se acerca más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, bueno, mínimo debe hacernos reflexionar en factores que son factores preponderantes, cuando menos para que nosotros sepamos que cuando la Biblia dice algo, lo dice de una manera categórica, y así va a ser. Entonces, si nosotros tenemos en la persona de Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía o presidente de Turquía, varios factores que nos hacen pensar pues que tiene muchos votos, pues entre comillas, para ocupar el puesto del tristemente célebre anticristo. Bueno, la idea preponderante es que nosotros digamos, bueno, si nosotros cuando menos tenemos una persona que podemos analizar y que tiene elementos, características fundamentales, hablando de la Biblia, bueno, cuando menos debe hacernos pensar en la necesidad imperiosa de ya estar listos para enfrentar la eternidad. Bueno, Turquía, clave y llave del desarrollo profético, Marco Guerra Rojas. Publicado el 6 de diciembre de 2014, fragmento.
Rusia se vio obligada a retirarse del proyecto South Stream debido a la falta de voluntad de la Unión Europea para apoyar la tubería y los flujos de gas. Será redirigido todo eso a otros clientes, dijo Vladimir Putin tras reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. ¿Okay? Creemos, está publicado el 6 de diciembre del 2014. Entonces vean cómo estaba la situación desde ese tiempo. Creemos que la postura de la Comisión Europea era contraproducente. De hecho, la Comisión Europea no solo proporcionó ninguna ayuda en la ejecución del gasoducto South Stream, pero, como vemos, creó obstáculos para su aplicación. Bueno, si Europa no quiere que se implemente, no se llevará a cabo, dijo el presidente ruso. Como resultado, Gazprom construirá un nuevo oleoducto de 63 billones de metros cúbicos en el Mar Negro. Y a Turquía, en lugar de South Stream, CEO de Gazprom, Alexei Miller, dijo que el gigante de la energía va a construir un oleoducto masivo de gas que viajará de Rusia a través de Turquía. Entonces yo quiero que ustedes señalen y que guarden en su mente hasta lo que vamos considerando aquí varios elementos que son fundamentales. El primer elemento que yo quiero rescatar de este fragmento, de lo que ustedes van a leer solitos completo, es: homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, primer ministro, presidente de Turquía. ¿Homólogo de quién? De Vladimir Putin. Pero estamos enfocados en Recep Tayyip Erdogan y no necesariamente en Vladimir Putin. Pero yo quiero que vean cómo están ahí las relaciones. Estamos hablando de un documento publicado por Marco Guerra Rojas el 6 de diciembre de 2014. Entonces, si por la víspera se saca el día, bueno, ¿cómo aplica aquí? Otra cosa rescatable es cómo 63 billones de metros cúbicos del Mar Negro están teniendo un elemento de amarre, vamos a decir así, o de relación estrecha de Turquía con Rusia. Pero el enfoque en este momento no necesariamente es Rusia, sino Turquía, ¿ok? Y otra cosa es, otra idea pues, que tenemos que señalar a estas alturas del partido es que aquí se está hablando de gigantes de la energía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de asuntos como la energía para echar a funcionar, echar a andar los proyectos, cuando ello implica, por ejemplo, energía para que el cuerpo pueda entrar en calor, sobre todo en los fríos, en los inviernos pues tan fríos de aquellos lugares, bueno, eso debe hacernos pensar en elementos de importancia. Entonces, la última idea preponderante que yo quiero rescatar hasta este momento es
el oleoducto masivo de gas que viajará de Rusia a través de Turquía. Entonces, observen esa relación preponderante entre Rusia y Turquía, pero aquí estamos haciendo un redireccionamiento no necesariamente a Rusia, sino a Turquía. Y bueno, ya les dije la fecha, 6 de diciembre del 2014 de esta publicación. Pero recientemente, cuando casi inició el asunto o el problema entre Rusia y Ucrania, ustedes recuerden quién tuvo la capacidad de convocar a ambos países. Bueno, pues Ucrania, su presidente, su primer ministro no tenía tanto problema en ir, pero que haya ido Vladimir Putin bajo una convocación de Turquía, eso debe hacernos pensar, perdón, eso debe hacernos pensar en una relación de Rusia y de Turquía que es preponderante. Bueno, y parará en la frontera griega, dando a Rusia, estamos hablando de un oleoducto masivo de gas que viajará de Rusia a través de Turquía a la altura del 6 de diciembre de 2014, cuando fue publicado esto por Marco Guerra Rojas. ¿Ok? Y parará en la frontera griega, dando a Rusia el acceso al mercado del sur de Europa. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. El gasoducto tendrá una capacidad anual de 63.000 millones de metros cúbicos. Un total de 14 billones de metros cúbicos de gas será entregado ¿a quién? Pues a Turquía. Turquía, clave y llave del desarrollo profético, ¿ok? Será entregado a Turquía, que es el segundo mayor cliente de Gazprom en la región después de Alemania. Entonces, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que el nuevo proyecto incluirá un centro especialmente construido en la frontera turco-griega para los clientes en el sur de Europa. No estamos hablando de cosas mínimas, estamos hablando, claro que sí, de cosas macroscópicas. ¿Y quién está aquí? Pues está Turquía. Un centro especialmente construido en la frontera turco-griega para los clientes en el sur de Europa. Entonces, a este respecto, con este plan, el Papa Francisco se pronuncia en una visita a Turquía que obviamente queda documentada pues en la fecha que ya les dije. Entonces él va, visita Turquía, el Papa Francisco, y a este respecto debemos poner atención en esto. Dice él, Turquía en este momento ayuda a muchos refugiados de las zonas de conflicto. Ya sabemos que Turquía es como una bisagra entre el continente asiático y el europeo. Es la puerta. Entonces, siendo Turquía una puerta hacia Europa, Turquía ha permitido el paso de millones de musulmanes que están bien afianzados ya en Europa. De hecho, ellos también están en América. Entonces, chequen el punto geopolítico tan importante que tiene Turquía. Entonces, ya dijimos, es Israel. Hablando así muy objetivamente,
está Israel. Sobre Israel está Siria. Sobre Siria, como aplique, pues está Turquía y sobre Turquía está Rusia. Entonces, geopolíticamente nosotros podemos ver allí varios elementos que nos ayudan a comprender precisamente el nombre de este documento que se llama precisamente Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Entonces, dice el Papa Francisco en su visita, ¿a dónde? A Turquía. Turquía en este momento ayuda a muchos refugiados de las zonas de conflicto. Y le doy gracias, dice el Papa Francisco, a Turquía por este servicio. Les doy la bienvenida y las gracias por su compañía en este viaje, porque su trabajo es un apoyo y una ayuda en servicio al mundo. ¿En servicio a quién? Al mundo. Entonces vean cómo estamos hablando de situaciones que involucran en una cuestión planetaria. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el título preponderante? Pues es, bueno, el título, pero que reviste una importancia preponderante en el desarrollo profético. Bueno, cuando nosotros continuamos adelante con Turquía, clave y llave del desarrollo profético, en esta consideración bíblico-escatológica número 84, que específicamente estamos redireccionando a la destrucción, al final del anticristo, bueno, es importante que observemos ideas como la siguiente. Le dije al presidente Erdogan que sería bueno que todos los líderes islámicos, acuérdense que a mí me gusta llamarlo el Islam como producto terminado. Entonces vamos a hacer la aplicación aquí. Le dije al presidente Erdogan que sería bueno que ¿cuántos de los líderes islámicos? Todos, que todos los líderes islámicos, es decir, que el Islam como producto terminado, ya sean líderes políticos, líderes religiosos o líderes académicos, lo digan claramente, ¿ok? Lo digan claramente y condenen todo eso que ellos tienen que condenar. Cuando ustedes vean el video personalmente, bueno, se van a dar cuenta que es todo aquello que como una orden, digamos, del Papa Francisco a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, se le está diciendo, ¿verdad? Pues que lo digan claramente y que condenen todo eso. Que bueno, pues ustedes lo pueden leer solitos. Bien. Entonces, es obvio que es algo que también él como Papa Francisco pues condena. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos yendo adelante en esta situación, es muy importante que nosotros refresquemos, pues, tomemos un pensamiento que nos haga refrescar Daniel capítulo 8. ¿Cómo sabemos qué reinos se están representando? Bueno, nosotros ya vimos que en Daniel 2 hay 4 reinos, que está Babilonia con el oro, que está Medo-Persia con la plata, que está Grecia con el bronce y que está Roma con el hierro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que cuando analizamos, vimos pues Daniel capítulo 8, nosotros estamos viendo
que en la visión de Daniel 2, cuando llegamos a la parte de los pies de la estatua, dijimos que está formada de hierro y de barro cocido, o sea, no pueden mezclarse. Se unen, pero no pueden mezclarse porque el hierro no se mixtura, no se mezcla. No puede formar una mezcla homogénea, sigue siendo heterogénea. Están unidos, pero el hierro sigue siendo hierro y el barro cocido sigue siendo barro cocido. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí el hierro de Roma, pues claro que está mezclado con un pueblo de barro. Y ya dijimos que es en ese tiempo de los pies de la estatua de Daniel 2, cuando es tomada una piedra por mano no de hombre y entonces es arrojada contra la estatua y golpea la estatua justamente en los pies. Entonces cuando eso pasa, toda la estatua se viene abajo y se derrumba. Entonces con eso nosotros estamos afirmando, de acuerdo a Daniel 2, que ese golpe de la piedra tomada por una voluntad no humana que golpea a la estatua en el tiempo en el lugar de los pies, bueno, se refiere específicamente a los tiempos que nosotros estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de los pies. Bueno, los dos pies de Roma. Bueno, cuando nosotros analizamos entonces Turquía, clave y llave del desarrollo profético, bueno, se espera que cada uno de ustedes ya lo analice, pues, por sí mismo, porque como decimos, pues, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la vamos a inventar nosotros? Pero sí, sencillamente me interesa hacer una reseña breve, si ustedes quieren, superficial, pues sí es superficial, solamente para dar una reseña de alguna manera y dejar cubierto este punto sobre Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Una vez que estamos tomando un ejemplo, vamos a decir un ejemplo de un personaje con el espíritu del anticristo, como hay muchos más, pero estamos enfocados ahorita en Turquía. Entonces, cuando nosotros estamos viendo a Turquía, clave y llave del desarrollo profético, debe venir a nuestra mente esa afirmación que ya hemos visto nosotros repetidamente en Apocalipsis, cuando dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Entonces aquí hay que hacer una clarificación de ideas, porque recuerden que cuando nosotros estamos hablando del Islam como producto terminado, que obviamente tiene una cabeza, en este caso, en Recep Tayyip Erdogan, por razones fuertes, por razones objetivas, por ejemplo, la membresía en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la relación con Rusia, y el hecho de ser cabeza, porque de qué es cabeza lo es, en el mundo del Islam como producto terminado, bueno, son cosas interesantes que nos hacen pensar que estamos muy cerca de un imperio que está por levantarse y que claro, tendrá la cabeza pues a nada más y nada menos que al anticristo. Entonces, cuando se dice que recibió una herida de muerte, ¿ok? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Bueno, hay una línea de pensamiento de críticos, de eruditos, que
así, en pocas palabras, han comparado el asunto del Islam como producto terminado con esa herida de muerte que sufrió al término de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Turco Otomano pues fue desechado, vamos a decirlo así. Y entonces eso lo han interpretado en una línea de pensamiento como una herida de muerte, hablando del Islam como producto terminado. Entonces, cuando nosotros vemos la bestia de Apocalipsis 17 en Apocalipsis 17:10 y se dice, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco tiempo. Bueno, nosotros ya lo hemos visto en otra parte, en otra referencia, pero me pareció pertinente que nosotros hiciéramos una relación para que comprendamos por qué, bueno, desde el punto de vista de un ejemplo, de un personaje con el espíritu del anticristo, bueno, que nosotros veamos cuáles son los puntos donde se hace conexión, ¿verdad? Con asuntos que la misma Biblia cita. Bueno, Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. 5 han caído, entonces al momento de la profecía. Entonces ya dijimos, el primero es Egipto, el segundo es Asiria, el tercero es Babilonia. Recordemos que Babilonia estuvo pues en la cúspide pues del imperio mundial del año, como imperio mundial, del año 612 al año 539 antes de Cristo. Entonces, cuando nosotros seguimos el orden bíblico, bueno, pues tenemos que ubicar en cuarto lugar a Medo-Persia, a Media y a Persia, al imperio Medo-Persa, y lo ubicamos del año 539 al año 331 antes de Cristo. El quinto, Grecia, acuérdense que estamos partiendo aquí en la malla escatológica desde Egipto, por eso a Grecia la estamos colocando en el lugar 5. Entonces Grecia sobresale y viene pues a ocupar la calidad de imperio del año 331 al 168 antes de Cristo, y entonces tenemos como el sexto, ya lo sabemos, a Roma, ¿ok? Y Roma entonces aparece históricamente del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Entonces observen cómo Roma viene siendo un parteaguas, porque está tanto antes de Cristo como después de Cristo. 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ubicamos la permanencia de Roma como imperio, bueno, pues podemos observar por qué está representado en el sueño de la estatua que Dios reveló a Daniel para que Daniel se lo revelara a Nabucodonosor. Bueno, porque está representado con la fortaleza del hierro. Bueno, recordemos entonces que la fecha del año 1453 después de Cristo está íntimamente relacionada con el Imperio Otomano, y eso ya lo hemos visto en otra ocasión. Bueno, entonces el séptimo imperio, según Apocalipsis, se convierte en el 8. Si Roma es el sexto, entonces el 7 y el 8 pues es el imperio del anticristo, en pocas palabras, porque el 7 es el 8 y el 8 es el 7.
Apocalipsis 17:11. Y la bestia que era y no es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, según el versículo 13 del capítulo 17 de Apocalipsis. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, ¿estamos hablando de 10 naciones árabes unidas? O de una unión de 10 naciones donde los árabes, donde el Islam como producto terminado es preponderante? ¿De dónde viene el anticristo? Bueno, entonces aquí, cuando nosotros hacemos un redireccionamiento a Daniel 8, versículos 5 al 7, tenemos que refrescar en nuestra mente un dato que ya acabamos de considerar con respecto a 4 cuernos y 4 generales. ¿Ok? Cuando nosotros leemos Daniel 8:9, cuando leemos ahí en Daniel 8:9, y que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, bueno, nosotros tenemos que ver cómo a través de la malla escatológica nosotros podemos ir observando detalles que nos presentan datos que ahorita solamente estamos relacionando con Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Entonces, hay un personaje que fue ocupando una buena parte de nuestra consideración bíblica escatológica, donde estuvimos estudiando esa parte de Daniel, y es Daniel 11, y que está enfocada al rey del norte. Y años después, dice la palabra, harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Nosotros acabamos de ver en la consideración bíblico-escatológica retroalimentada del capítulo 11, a qué se refiere todo este contexto histórico. Bueno, y entrará, estoy refiriéndome a Daniel 11, y entrará en el reino del rey del sur y luego volverá a su tierra, pero sus hijos se movilizarán y reunirán a una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya levantado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas,
porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. Entonces, si esto lo redireccionamos con Apocalipsis 2:12, leemos en Apocalipsis 2:12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice este: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Entonces, pues Apocalipsis lo señala en el lugar donde mora Satanás. Y está precisamente en Turquía. ¿De qué estamos hablando? De Turquía, clave y llave del desarrollo profético, publicado el 6 de diciembre de 2014 por Marco Guerra Rojas. Muy bien. Entonces, cuando Apocalipsis 13:2 nos hace una descripción de la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y aquí viene el redireccionamiento o la concatenación con la referencia que les hice a Magog. ¿Dónde está Magog? Ezequiel 38:2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así dice el Señor Dios. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces aquí, cuando Turquía, clave y llave del desarrollo profético, publicada por Marco Guerra Rojas, el 6 de diciembre de 2014, él afirma, bueno, tiene sus bases, ya las leerán ustedes solos. Él dice: Magog está en Turquía, en Estambul, Turquía, y luego lo redirecciona con el cuerno de oro. Entonces él dice: Turquía es cabeza, hablando en esta relación de ideas. Entonces, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por la 10ª legión de Roma. La 10ª legión estaba ubicada precisamente en Antioquía. Estaba compuesta mayormente por sirios y árabes. Proféticamente, la última vez que esto va a suceder, el mismo grupo étnico estará involucrado. ¿Cuál? Pues el del Islam como producto terminado, al que obviamente pertenece Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía. Turquía, clave y llave del desarrollo profético. Bien. Ya estamos concluyendo este breve resumen de algo que ocupa ahora, así que ustedes pueden ver ya solitos. Entonces, en conclusión tenemos, obviamente, tenemos los 8 imperios de la malla escatológica. Tenemos 1, Egipto; 2, Asiria; 3, Babilonia, del 612 al 539 antes de Cristo. Tenemos el cuarto, a los medopersas, del 539 al 331 antes de Cristo. Tenemos el quinto con Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo. El sexto, Roma, del 168 al 476 después de Cristo. Pues obviamente 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y entonces tenemos al Imperio Turco Otomano del año 1453 a 1924 de la era cristiana, de nuestra era. Y entonces, de acuerdo a esta publicación, Turquía, clave y llave del desarrollo profético, dicen, bueno, el turco otomano fue el 7 y en el 8 dicen ellos. Yo los estoy citando a ellos. Entonces ahora tenemos el imperio turco otomano comenzando ahora en un califato. Bien, ahí vamos a concluir en el califato, donde en esta consideración bíblico-escatológica Turquía
Clave y llave del desarrollo profético, publicada por Marco Guerra Rojas. Ellos están ubicando el imperio 7 y el 8, que básicamente es el del anticristo, y están haciendo un redireccionamiento hacia lo que a mí me gusta llamarle, bueno, por razones que tengo y que ya he publicado, el imperio turco otomano. Ahí nos vamos a quedar y con todo el favor de Dios vamos a retomar el punto en la consideración bíblico-escatológica que viene después de esta, porque estamos terminando la 84 y viene con el favor de Dios la 85. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo en el tenor de la guianza del Espíritu Santo para que no vayamos a caer en las garras de esta fiera que es el anticristo. Dios les bendiga y muchísimas gracias por el favor de su atención.